Sí, sí, a la perfección. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por sumarte. Bueno, antes que nada, y para los que ya se estén sumando, contarles un poco de cómo surge nuestra conversación. Eh, bueno, yo, Horacio, soy seguidor de tu canal en YouTube y bueno, suelo ver los videos que vos subís, en donde, bueno, en ocasiones coincidimos mucho ideológicamente. Para los que no lo conozcan, a Horacio, él es un exponente del conservadurismo a nivel nacional, corregime si me equivoco, Horacio. Eh, Escrito. y bueno, en alguno de tus videos veo que hablas, digamos, no sé si diría en contra, pero de una manera muy crítica de el movimiento del veganismo. Y bueno, particularmente como la idea que está detrás del veganismo es algo a lo que yo abogo y con lo que me identifico, me resultaba muy interesante poder abrir el debate con vos y conversar al respecto. Así que, bueno, bienvenido y muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vos y hago una aclaración ahora en vivo porque depende del humor con el que me levante mañana, por ahí puedo tener ganas de compartir este diálogo en mi canal, así que si alguien que de repente está esperando de entrar para ver un debate donde diga vegano humilla y ultraja a Horacio Justo, conservador de fenestra y trapea el piso con vegano, no, 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 o sea, acá venimos a intercambiar ideas porque de hecho la presentación con la que vos llegas a mi Instagram fue muy respetuosa, entonces me pareció que lo justo y un deber de caballero era corresponder y aprovechando también, como digo, entender que las ideas tienen consecuencias, esto es la esencia de la vida humana. Bueno, después vamos a discutir a lo largo de esta hora, bueno, quién tenemos por vida y quién tenemos por humano, quién tenemos por no humano, o sea, hay un sinfín de cuestiones a dialogar, ni siquiera digo debatir. Así que en ese sentido, muchísimas gracias. Y bueno, cuando vos gustes, podés, creo que como anfitrión, comenzar exponiendo cuáles son tus puntos de vista, porque yo Perfecto. vengo a aprender antes, y aclaro desde ya, yo no siquiera vengo a contradecir, en primer lugar vengo a aprender, y en todo caso plantear algunas dudas, algunas preguntas, y si se da la ocasión, plantear mi humilde postura. Perfecto, perfecto, Horacio. Bueno, ahí, mira, justo pregunta Walter, ¿cuál es la temática de hoy? Y en ese sentido, fue una cuestión que me pregunté cómo encarar y tiene muchos puntos desde dónde encararlo, pero particularmente a mí el que más me interesaría encarar desde un principio es una pregunta actual, que es si los animales son algo o son alguien, que yo fue el título que le puse, digamos, al vivo. Porque me parece que a partir de esta primera pregunta podemos empezar a reflexionar y podemos hacer una investigación que en mi caso me llevó a considerar cuáles eran las acciones que estaban tomando que implicaban a los animales, eh, a quienes yo considero que son alguien y no son algo. Cuando nosotros, digamos, generamos una acción, tenemos que pensar que esa acción, digamos, tiene repercusiones en nosotros mismos, pero también en los demás. En ese sentido, me parece muy importante preguntarnos si los animales son algo o son alguien. Podemos debatirlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista científico, y tratando de ser lo más objetivo y recabando información para entender si existen, digamos, todos los factores que nos podrían indicar la existencia de un sujeto dentro de un animal. Y por otro lado, en virtud de esta respuesta que demos a si los animales son algo o son alguien, evaluar cómo nos deberíamos comportar en función de estos.
Así que, si querés, empezamos ahí un poco a debatir sobre esta primera idea, te propongo, Horacio, en la que yo Perfecto. te digo que me manifiesto con la postura de que los animales son alguien. Detrás de un animal hay un sujeto que tiene la capacidad de sentir, que tiene la capacidad de experimentar dolor y placer y emociones muchísimo más complejas que esas dos. Incluso poseen la virtud de relacionarse entre ellos, de reconocerse y, bueno, muchísimas cosas más que en mi caso particular empíricamente lo puedo ver en otros animales como perros, gatos, con quienes quizá uno tiene mayor cercanía. No sé cómo vos te posicionás con respecto a esta pregunta, Horacio. Es muy buen tópico para abrir. Hay 4 puntos que me llamaron mucho la atención. Eh, Digo, yo voy a plantearlo desde el posicionamiento conservador, aclaro desde ya, digamos, ¿no? Desde ya, claro, tener una visión antagónica al veganismo, bajo ningún concepto quiero evitar, pues yo me imagino la catarata de comentarios después, bajo ningún concepto implica una falsa asociación de oponerse al reconocimiento jurídico, que en última instancia es la discusión de fondo de los derechos de los animales, implicaría avalar el maltrato innecesario. Entiendo que en todo caso después me pueden cuestionar y yo me refutaría si fuese vegano, ¿qué entiendo por maltrato innecesario? Digamos, yo entiendo cuál sería la refutación posterior, porque ya lo he padecido también ese tipo de debates, pero empecemos por una pregunta muy interesante, es si es algo o es alguien. Yo tomé nota de 4 puntos que me parecieron fantásticos en tu discurso para desarrollar. Si es algo, es alguien, las consecuencias de las acciones. Yo noto en tu discurso que hay un dejo de cientificismo y a partir de ahí tienes una categoría epistémica para trasladarlo al concepto de sujeto. Y el cuarto punto que creo que es un tema esencial para lo que es el veganismo, o al menos hay mucha expresión de veganismo, creo que es una de las más importantes, el sensocentrismo. Empecemos por algo o alguien, rápidamente. Yo considero que ambas categorías no pueden ser aplicadas al animal, digamos, porque ya considerar un algo, digamos, implicaría asumir el estatus de cosa. Y uno tendría que decir qué tipo de cosa, porque puede ser cosa como una entidad en términos filosóficos que vaya desde una virtud humana, se entiende como la moral, por dar un ejemplo concreto, hasta un simple micrófono como el que tengo aquí cerca de mi cámara. O sea, puede haber distintas variables de lo que es cosa. Ahora, si yo me pongo en el posicionamiento aristotélico, que es donde surge mi postura filosófica, claramente que el animal, que comparte ciertas características con el hombre, no podría ser considerado un algo, pero tampoco caería dentro de lo que es la limitación de un alguien. Es decir, ¿por qué? Porque son categorías muy, a mi criterio, muy escuetas. Porque el animal es un ser vivo, es decir, ya se desprende de un objeto inerte, con todas las consecuencias que esto implica. Eso es lo que yo aclaro. Esto implica darle un tratamiento diferenciado a lo que es un objeto inanimado, pero no se sigue de allí a que posea un tratamiento diferenciado a que ese animal sea a la postre un animal político. Luego voy a desarrollar cuál es mi postura respecto a la diferencia entre el hombre y el animal. Respecto a las consecuencias de las acciones, bueno, de ahí no tengo nada que discrepar, coincido, simplemente que yo parto de la base de que las ideas tienen consecuencias y claro que se plasman en acciones, así que en ese sentido creo que el debate es más que necesario en este punto, porque es cómo se posiciona la sociedad, más atendiendo a dos grandes factores. En términos geopolíticos, lo que es la burocracia supraestatal, que está bregando por lo que es una agenda ecologista en base a controles demográficos, que esto yo lo expongo en mi libro. En segundo lugar, porque el auge cultural que ha tenido el ecologismo y particularmente el veganismo han llegado incluso a torcer ciertos mecanismos reguladores del Estado, generando algunas injerencias, podríamos decir entre comillas, desleales, como se ve actualmente en España, que tienen un sobresubsidio al desarrollo de carnes sintéticas y que a su vez está aparejando el quebranto de la industria agroganadera en dicha región. Tercer punto, bueno, como conservador claramente que no puedo ser favorable al cientificismo como criterio epistémico, porque el conservador naturalmente es más realista que idealista. Entonces uno diría, ¿cuál es el conflicto de decir, toma elementos científicos para demostrar que el animal es un alguien a la par del ser humano? A ver,
es un hecho empírico y evidente por sí mismo que el animal posee vida. De hecho, animal, la palabra animal, que a veces se la asocia al ser humano, como decir el animal político, en realidad filosóficamente proviene ya de lo que es la antigua Grecia, en lo que es el ánima, el alma que dota de movimiento a un ente, que dota de una suerte de autonomía. Pongo muy entre comillas el concepto de autonomía, pero que es un concepto válido en ese sentido, que en eso no vamos a tener discrepancia, es decir, hay un ente que por sí mismo puede desplegar energías. Después veremos si es racional y libre. Eso ya es una discusión aparte. Pero no voy a desconocer que hay un ente con un ánima. Ahora, no creo que el concepto que sostener esto tenga que darse desde la ciencia, más allá que sea evidente por sí mismo, o al menos desde el cientificismo, no digo la ciencia, desde el cientificismo, porque ya da un dejo de ideología en el medio. Y en ese dejo de ideología fueron justamente los criterios cientificistas, esto lo expongo en uno de mis últimos documentales como en las conferencias, con criterios cientificistas a partir de qué es lo natural y cómo desenvolverse dentro de los cánones de la naturaleza, se gestó lo que es el principio de la ecología de Cornelis Haeckel, creador de la Liga Monista, que tiene todos sus adeptos en Alemania ya para 1920, e incluso fue precursor el pensamiento, el cientificismo del pensamiento eugenésico de Margaret Sanger de 1916 en adelante. Y cierro con el sensocentrismo, que dice sí lo quiero dejar para posterior, porque particularmente me ha abocado mucho al estudio de uno de los del sensocentrismo. ¿Ahí estamos? Ahora sí volvimos. Ahora sí, se tildó. Bueno, había dicho que había cerrado con que simplemente que el sensocentrismo deseaba dejarlo para luego escucharte, porque creo que es un tema esencial en el debate. Sí, perfecto. Bueno, veo que tocaste varios tópicos. Voy a tratar de ir en orden de cómo los mencionaste. En principio, tu pronóstico de que mi abordaje es cientificista. En realidad, debo confesarte que la búsqueda de asertividad científica para con esta idea es posterior. En primer orden, se me manifiesta desde el sentido común. Yo no puedo entender cómo puede ser justificable el asesinato, o por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto, un perro que ingresa dentro de una olla de agua hirviendo para luego ser comido por el solo hecho de que una persona tiene ganas de comérselo. A mí eso no me parece aceptable. Entonces, como es de mi sentido común, yo primero abordé esta temática desde el sentido común. Luego, para tratar de debatir y para tratar de justificar mi postura, hago una búsqueda más científica en donde realmente encuentro mucho consenso en áreas de la neurología, la psicología y en muchas otras áreas, pero principalmente estas. Yo entiendo que yo te he visto en otros debates y sé que vos sos un defensor, digamos, ¿cómo se llama? O te posicionás en contra del aborto. Y en ese sentido, vos apelás, por ejemplo, a la ciencia de la genética y al máximo descubrimiento de la ciencia para explicarlo, aunque seguramente también te surge desde un sentido común. En este sentido, el dato que yo tengo es que por lo menos desde 2012, desde antes ya se sabía, pero por lo menos desde el 2012 existe una proclama, existe un postulado que se llama la Declaración de Cambridge, en donde participaron numerosos científicos de todo el mundo y la firmaron, porque luego de juntarse a evaluar si existía o no conciencia y capacidad de sintiencia, de sentir en los animales, se dieron cuenta que sí, de una manera tan rotunda que debieron manifestarlo por escrito en un manifiesto para que desde ese momento en adelante la humanidad sepa cuál es el consenso científico con respecto a esto. Entonces, primero aclarar eso, que la búsqueda científica es posterior a algo que uno ya lo puede ver. Por otro lado, haces una distinción muy interesante entre cosa, animal político y ser vivo. Yo sospecho que en el fondo vos pensás que yo de alguna manera opino que el humano, en comparación con, por ejemplo, digamos, un tigre o, por ejemplo, una vaca, están en un mismo orden político. Y para nada es eso.
yo entiendo de que sí tenemos diferencias. Como vos me decís que entendés que tenemos cosas en común, que para mí son profundamente relevantes, sobre todo la capacidad de sentir, que después vamos a entrar en ese tema. Eh, en ese sentido, por más que tenemos cosas en común, también tenemos cosas distintas y obviamente que no debiéramos tener el mismo orden político. Acá la palabra clave, me parece, es la consideración. La consideración. Después podemos llegar a evaluar cuál es el derecho que le vamos a aplicar o que le aplicaríamos a los animales en este, pero digamos que no se desvía de la discusión el hecho de que si consideramos que son iguales a los humanos. En realidad, lo importante es considerar si son si es establecer si son sujetos de consideración moral. Si de alguna manera los tenemos que considerar diferentes a una piedra a la que yo puedo patear cuando voy caminando por la calle sin generar ningún perjuicio, o por supuesto que no le genera ningún perjuicio a la piedra. En este caso, si pateo a un perro, evidentemente le estoy generando un perjuicio. Por otro lado, y por último, y ya te cedo la palabra, Horacio, decirte que comparto el análisis geopolítico que vos hacés, incluso entiendo cuáles son los debates que tienen con Agustín Laje y me resultan muy interesantes sus charlas, debo decirte, en cuanto, bueno, a la relación por lo escrito por Antonio Gramsci y la relevancia del marxismo cultural en la actualidad política de hoy en día, y seguramente que vamos a estar de acuerdo, y hasta te podría decir que el veganismo es usado como un instrumento de marxismo cultural, del cual yo me mofo también, y pongo, porque siento que se desvirtúa lo que hay de fondo en este debate, que es lo más importante para mí, que es que los animales no entren más en una olla de agua hirviendo vivos. Ese es mi principal problema. Así que, dicho esto, te cedo la palabra, no sé si querés acotar algo. Hay un tema que me llama la atención o que rescato. Insisto, no quiero ser redundante con la categoría de algo o alguien, pero tocaste un ejemplo y después voy a entrar de lleno al argumento filosófico que es interesante para analizar el tema de la consideración moral. Digo, porque normalmente cuando me ha tocado debatir con veganos, la mayor de las veces, quien se posiciona delante mío suele ser una persona que ya le atribuye la categoría de persona. Entonces, como que de repente, ahora sí reconozco que ha habido como un cambio, porque es la primera vez que me toca debatir con un vegano que dice, no son personas, no están en el mismo estatus, Por pero supuesto. yo creo que eso incluso, pero eso resuelve o genera o puede permitir ciertos acuerdos mucho más sustanciosos, porque ya se comparte una ontología en ciertos puntos. Dijiste el tema del asesinato, o sea, yo creo que, curiosamente, digo esto porque me llama la atención, porque si yo escucho tu argumento filosófico de lleno, yo lo escucho, si yo me posiciono como un alumno tuyo, rápidamente diría, hay un nivel de coherencia muy arraigado en cuanto a decir, miren, no son lo mismo un tigre con la persona, pero la persona ser agente moral puede desplegar una consideración moral sobre otro ser vivo. Entonces, yo lo interpreto así rápidamente y digo, bueno, pareciera coherente el argumento, pero luego planteas que hay un asesinato. De hecho, el ser humano no podría asesinar porque el asesinato, jurídicamente hablando, y no me refiero al derecho positivo, sino a la tradición jurídica occidental, se lo entiende particularmente como el despliegue de energía en detrimento de una vida humana. ¿Se entiende? O Perfecto, sea, el ser perfecto. humano en todo caso Te hago un puede cazar te un dejo animal. continuar, Horacio. Pará, te interrumpí justo y justo se cortó, pero para decirte que si es una cuestión semántica, entiendo la diferencia semántica y entiendo que es problemática desde el punto de vista jurídico. Así que yo como lo considero de cierta manera, peco en decirle asesinato cuando entiendo que quizás no son los términos más óptimos para debatir en este contexto. Entonces, si querés, cambiamos esa palabra por sacrificio, que podría ser una palabra que vos tranquilamente se la podrías aplicar a un animal. Para mí es simplemente quitarle la vida, arrebatarle la vida. Yo le digo asesinar porque de esa manera lo considero.
pero si querés, reemplazamos ese término, la palabra sacrificar. Pero está muy bueno, no, pero entiendo el punto porque justamente ahí quería llegar, que creo que va a ser el centro de este diálogo, ¿no? El tema de fondo, creo yo que donde podemos marcar sí una diferencia es ¿por qué estaría mal? Mm, ¿Por qué estaría mal quitar una vida? mm. Yo empezaría por ahí, digamos. Quitar una vida animal, o sea, no entro en el derecho natural del ser humano, porque en eso creo que los dos estaríamos de acuerdo que nadie va a ir por la vida aniquilando a un ser humano, aun cuando piense distinto a uno, por un sinfín de las cosas, No, por un sinfín de causas. sí. Sea, vamos directamente al tema específico de la alimentación. Entonces, yo te preguntaría, me gustaría para conocer, porque digo, yo vengo acá más a aprender que a querer refutar o rebatir, es, ustedes los veganos, o en todo caso, ni siquiera ustedes los veganos, no quiero hacer una generalización, porque para eso ya hemos estudiado a Peter Singer, Petra Kelly, Eric Pianca, Paul Rich, directamente voy a ir con vos, con Juan. Con Juan, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente? Porque se puede confundir el término origen fuera de la filosofía. ¿Cuál es la fuente por la cual vos aprendes o consideras o haces emerger lo que es bueno o lo que es malo? ¿De dónde surge el bien y el mal? Luego de que me puedas responder eso, te preguntaría cómo se sigue de esa fuente que quitarle la vida a un animal está mal. Bueno, mirá, vos te estás refiriendo a principios morales, sería como toda la matriz ética y normativa que nos rige. Lo podríamos abordar desde distintas órbitas. Yo sé que si lo abordamos desde el utilitarismo, posiblemente vamos a tener una discusión en donde las bibliotecas nos indiquen distintos paradigmas y me parece que no es relevante a llevarlo adelante desde ese punto. Desde el igualitarismo, también me imagino que no va a ser, digamos, un principio moral que fuera relevante para ambos y en donde seguramente encontremos mucho choque. A mí lo más relevante en el campo de la ética y la moral que me resulta son quizá dos cuestiones. Una es el consecuencialismo, es decir, es lo que te decía al principio, es decir, qué es lo que cómo nuestras acciones repercuten en los otros. Y en ese sentido, darle mayor relevancia al consecuencialismo negativo, que es decir, o sea, sería que reducir los daños justamente en virtud de cualquier cuestión positiva. ¿Y por qué te digo esto? Porque podríamos decir eh, con certeza que no hay cosas que tengan realmente un valor intrínseco positivo, porque seguramente que a alguno, por ejemplo, yo no puedo decir que positivamente las aceitunas son ricas, por ejemplo, como algo que me gusta, porque seguramente hay alguien que no le gusta, pero sí podemos hablar y haber consenso en cuanto a que hay cosas que tienen un valor intrínseco negativo, como por ejemplo una puñalada. En este sentido, a mí me parece interesante observarlo desde ese punto, que todo lo que hacemos tiene una relevancia y una consecuencia en los demás. Y como yo considero a los animales alguien y no algo, por más de que no tengan el mismo estatus político, sí son seres sintientes y sí pueden sentir el sufrimiento. Entonces, me parece interesante poder evitar eso lo más posible, evitar el sufrimiento. Y después, y lo podríamos relacionar con cómo guiamos nuestras acciones desde la moral con otros humanos, que vos no quisiste entrar en ese tema, pero a mí en ciertos puntos me parece que toda la ética que estructura nuestro comportamiento y nuestra normatividad en la sociedad humana es aplicable a la mayoría de los animales. Y hago un paréntesis, de acá en adelante, cuando digamos animales, haría un recorte únicamente en animales mamíferos, si querés aves y si querés también reptiles. Podríamos hacer un poco más, pero por lo menos hasta ahí tenemos evidencia muy clara para entender que estos animales sí poseen la capacidad de sufrir. Entonces me parece muy importante evitarlo a cualquier precio. Eso, y te agrego una cosa más. Sí, Me parece muy relevante
la locución primum non nocere, que significa primero no dañar, en donde evidentemente dañar en primera instancia es algo que, y ahora vos me dirás si estás de acuerdo, pero dañar en primera instancia es algo que debemos evitar. Entonces, si no existiera una justificación lo suficientemente pesada como para infringir un daño en alguien que lo puede sentir, yo trataría de evitarlo. No sé si... Bueno, vamos por partes. No, no, entendí, y acá sí yo creo que tengo una diferencia muy marcada, pero insisto, una diferencia muy marcada en términos filosóficos. Porque ¿qué es lo que yo acá estoy notando? Lo que digo, por ahí me cuesta controlar algunos gestos y no es por falta de respeto, sino porque, bueno, tengo un problema ya de chico, entonces como que gesticulo algunas veces de más. Pero digo, empezaste tu ponencia diciendo, me quiero apartar del utilitarismo. Yo dije, qué ¿Cómo? interesante, porque Perdón. en realidad, cuando empezaste tu ponencia dijiste, me quiero apartar del utilitarismo, me quiero apartar del igualitarismo, y yo dije, bueno, empezamos bien, digo, porque de hecho, en filosofía moral hay tres grandes escuelas, de las cuales se subdividen luego un sinfín, pero en filosofía moral, esto nosotros cuando hicimos la especialización, teníamos lo que era el absolutismo moral, el consecuencialismo y el escepticismo. De hecho, muchas veces se los ataca a los veganos diciendo son relativistas porque pone la vida del animal por sobre el ser humano. Eso es un error. Peter Singer es el principal filósofo utilitarista vivo al día de hoy y es claramente, está en las antípodas del escepticismo. No niega que exista un orden moral, no niega que exista una categoría de bondad. Lo que simplemente aplica es la forma en la cual se llega a dicho canon, digamos, ¿no? Entonces, digo, dijiste, me niego al utilitarismo, pero en realidad el utilitarismo es heredado del consecuencialismo. Y el consecuencialismo tiene como principal punto de partida definir que una acción es moral o que una acción es ética, porque son sinónimos en este caso, que una acción es moral en base a cuánta bondad genera y a cuánto sufrimiento evita. Y de hecho yo cuando indago en tu discurso, se cierne en que el ser humano tiene que tratar de generar la mayor cantidad de bondad posible en la mayor cantidad de seres vivos posibles y mermar en la mayor cantidad de sufrimiento en la mayor cantidad de personas posibles. Ahora, esto a su vez, yo tomo tu discurso y lo acompaño a tu otra parte del discurso, donde constantemente has mencionado el consenso científico. Yo que estoy trabajando ya en mi segundo libro, que vendría a ser como, entre comillas, el libro negro del ecologismo, el consenso científico tiene ya de por sí un vicio, porque si es ciencia, no puede ser bajo consenso. A ver, ¿cuántos científicos votaron democráticamente la ley de Newton? De hecho, decir consenso científico es básicamente hoy decir que 2 más 2 es 4, porque 7 de cada 10 matemáticos así lo dicen. Uno diría, me parece que la ciencia, y más con las premisas de Karl Popper, quizás no corren por ese lado, quizás. Pero bueno, eso es ya un tema que se vincula a filosofía y la ciencia y lo apartaríamos de lo que es el debate de fondo. Ahora, hay un tema que sí me llama la atención, vamos a entrar un poquito más de lleno, que es, nuevamente, partimos de esta idea del sufrimiento. Y acá creo que es el fondo de la cuestión. Primero, un par de conceptos. El animal posee conciencia, yo eso lo pondría en tela de juicio. Porque primero tenemos que entender qué se entiende por conciencia. Digo yo por esto, ¿por qué? Al día de hoy no hay todavía un descubrimiento fidedigno capaz de determinar en materia de psicología qué es realmente la conciencia, si lo querés ver de un punto de vista más teológico, el alma, si lo querés ver de un punto de vista más secular, esa conciencia de yo, todavía no hay un acuerdo en ese punto. ¿Por qué? Porque incluso ni siquiera en materia de recuerdos se ha logrado abordar en psicología qué es realmente el recuerdo, cómo funciona el sistema de almacenaje, porque hay dos grandes teorías, que es el famoso cubículo de archivos, que es la teoría 1, y luego la red de telarañas, que es la teoría 2. Son como dos grandes teorías en psicología. Digo, y a su vez, cuando todavía no se ha descubierto, o al menos no se ha investigado en profundidad, lo que es la conciencia dentro del ser humano, curiosamente ya hay un salto cualitativo hacia
los animales. Ahora, uno me contraargumentaría rápidamente, mira, ciertos vertebrados, pienso rápidamente en un perro, en una vaca o en un orangután, poseen conciencia de sí o particularmente poseen conciencia del peligro. Esto lo plantea Peter Singer, Ética Práctica, en 1998, sí, cuando desarrolla justamente que llega a decir Peter Singer, precursor de la tesis sensocentrista, sí, que dice, la vaca posee conciencia de su muerte. En última instancia, la vaca, al poseer conciencia de su muerte y querer evitar el peligro, tendría más derecho a la vida que el niño por nacer, o que el discapacitado grave, o que incluso la persona en coma, que no son conscientes en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que yo respondo en mi libro? Que de hecho lo tengo acá, así que gracias a la gente que me está ayudando, hago un poquito de publicidad ya que estamos. ¿Qué es lo que respondo yo en mi libro? Que la conciencia es, en última instancia, una capacidad que se encuentra inherente en el ser, puede emerger o no, pero que es cualitativamente distinta la que hay en un hombre a la que hay en un animal. Primer punto. Segundo punto. ¿Puede haber personas que no desplieguen plenamente su conciencia? Claro que sí. Por eso cuando yo me posiciono como militante pro vida, para que lo puedan entender, si bien soy un poco escéptico a algunas etiquetas, ¿qué es lo que digo? Que en realidad yo soy defensor de la vida inocente. ¿Por qué? Porque el niño por nacer, al no poseer conciencia todavía, eso es un hecho evidente, si bien ya desarrolla, por ejemplo, el niño por nacer ya se ha estudiado que tiene desarrollo del dolor fetal, digamos, el niño por nacer no es agente moral. ¿Por qué? Porque carece de discernimiento, intención y libertad. Entonces, no es todavía un agente moral capaz de decidir en base a su voluntad y su libertad lo que es bueno o lo que es malo. Entonces yo te preguntaría cómo el sensocentrismo, que es la capacidad de sentir dolor, puede determinar una esencia, porque es una capacidad accidental. Supongamos, hay una enfermedad en la que yo no pudiese sentir dolor, que esto, no me acuerdo si es real o no, pero me acuerdo que lo vi en un capítulo de Doctor House, pero lo tomo como ejemplo hipotético. Supongamos que yo no pudiese sentir dolor. ¿Eso me da más o menos derecho a la vida? Porque tu tesis se basa en respetar el derecho de los animales, entre comillas, derechos de los animales, en respetar la vida del animal, porque siente dolor, porque es un ser sintiente. Entonces yo digo, ¿qué pasa con un ser que no siente? ¿Es más o es menos ser? Porque la capacidad de sentir, dentro de lo que es el mundo sensible, es un accidente. De hecho, hay seres humanos que accidentalmente nacen sin la capacidad de sentir el impacto de la luz. Un poco el nombre técnico, el nombre específico que se llama la experiencia de la vista. Entonces, esto no lo hace menos personas. Por eso digo que es muy endeble sostener toda una tesis de base de consideración por un accidente que es la capacidad de sentir. Pero bueno, es para irlo desarrollando, pero me gustaría también escucharte a vos. Mira, a vos te resulta un accidente la capacidad de sentir, quizá, pero no te resulta un accidente el ser humano, por ejemplo. Evidentemente, vos centrás tu consideración moral de una manera antropocéntrica, es decir, los únicos que debemos ser respetados somos los humanos. Sin embargo, te preguntaría, vos, hay una ley, por ejemplo, en Argentina, que es la ley de malos tratos o actos de crueldad contra animales. ¿Vos estás a favor o te oponés de que, por ejemplo, a un perro yo le someta toda mi frustración del día y lo ahorque hasta la muerte, por ejemplo? A ver. En virtud de sentirme mejor. Evidentemente me voy a sentir muchísimo mejor y posiblemente luego sea un mejor ciudadano, por ejemplo. Imaginemos todos esos supuestos. Sí. No, pero yo entiendo, mira, te quiero contar por ahí, yo sé que por ahí puedo sonar un poco chocante o fuerte por la forma en que yo me expreso, pero digo, el tema con los animales, a ver, yo hoy pues estoy en un departamento porque bueno, nos tuvimos que mudar con mi familia, pero yo tenía 2 gatas adoptadas de la calle, 2 perros de la calle, o sea, es más, yo estoy en contra incluso moralmente, digo, es una cuestión que se vincula más a mi visión paleolibertaria, pero yo no favorezco el mercado de los perros de raza. O sea, yo creo que no, que en ese sentido, si el día que mi hija me pida un cachorrito de la calle, el más ordinario de calle, porque yo vengo de una villa, no me gusta ahí me sale como entre comillas el zurdo de adentro, digo entre comillas con un poco de humor. Pero digo,
A ver, vamos de vuelta. Es muy bueno el ejemplo que diste de la ley Sarmiento de Argentina. Exacto. Es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí si nos vemos, el ser humano tiene algo que el animal no tiene, que es el campo cultural. Y yo esto lo puedo rebatir, pero con mucha facilidad, porque yo te diría, vos me has nombrado animales que sienten. Yo te digo, sí, es verdad que sienten dolor. A ver, yo soy católico tradicionalista. Yo me puedo someter voluntariamente a ciertos sacrificios que alguien diría, es inhumano sentir semejante dolor. ¿Para qué? Bueno, para mi espíritu tiene una razón de ser, para mi espíritu. Yo no lo impongo, pero, ¿qué quiere decir? Que, entre comillas, la calidad del sufrimiento es muy subjetivo. Digo porque, por ejemplo, cuando se promueve la legalización del aborto, es gente clase media alta que habla en nombre de los pobres diciendo, ese niño va a sufrir. Yo ahí digo, cuidado con esos argumentos del sufrimiento, porque el sufrimiento es muy subjetivo. Es muy subjetivo el sufrimiento. George Soros sufriría viviendo como vivo yo, y yo llevo una vida feliz y plena, digo. De tomar un ejemplo de lo que es sufrimiento, Sí, pero vamos que te interrumpa, no podemos sí. subjetivizar, por ejemplo, una puñalada. Una puñalada Bueno, ahí va. o sea, sí, intrínsecamente es negativa para el sujeto que recibe la puñalada. En eso debe ¿Sí? tener consenso, seguramente. Bueno, vamos, entonces tomemos el ejemplo de la puñalada sobre un animal. ¿Bien? Aquí Exacto. hay un tema de fondo. Vamos a tomar el ejemplo de la ley Sarmiento, y ya que estamos, tomamos el ejemplo. No sé si sos de Argentina, ¿no? Nunca te pregunté. Sí, 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 Argentina, estoy acá en Santa Clara del Mar, una localidad muy cerca de Mar del Plata. Qué lindo, bueno, qué lindo. Entonces, vamos, ya que somos de Argentina, vamos a poder tomar dos ejemplos concretos. La ley Sarmiento, ¿bien? Y curiosamente, esto es importante. Uno diría, se protege al animal del maltrato innecesario, pero sigue estando en la categoría de cosa. Digamos, yo insisto, hay que ver, yo lo aclaré al comienzo, en qué sentido usamos la palabra cosa. En qué sentido usamos la palabra cosa. Pero se le da la categoría de cosa. Ahora, yo te voy a dar otro ejemplo retomando ese punto. Ya que estamos hablando de Argentina, de hecho, no creen que es tan malo considerar el animal como cosa, ya que estamos, ¿no? Digo como un paréntesis. En Argentina, por eso te pregunté de dónde eras, las vacas, cuando eran propiedad pública, estaban a punto de extinguirse. Recién cuando son privatizadas y llevadas a la categoría de cosa privada, es cuando hoy tenemos una proliferación de vacas que incluso las culpan hasta del calentamiento global. Digo, entonces, el considerar las cosas, yo lo pondría entre comillas que sea bueno o malo. Pero, vamos a darte un ejemplo, supongamos. Hay algo que sea de tu propiedad, no te lo digo ni como chica, digo, por ejemplo, decime cualquier ejemplo, un celular que vos tengas, un auto, una casa, una lapicera. Pensá en algo que sea, por ejemplo, yo pienso de repente tu camisa. Tu camisa supongo que es de tu propiedad, o que es tuya. Por supuesto. Ahora, si yo fuese un idiota, digamos, un tonto, una mala persona, y voy y te quemo la camisa, bien, ¿no? Si yo voy y quemo tu camisa, vos tendrías todo un mecanismo legal, no solamente para, en primer orden, evitar esa acción, como por ejemplo, repelerme a los tiros si yo quiero entrar a la fuerza a tu casa, hasta iniciarme las acciones judiciales posteriores por los daños y perjuicios sufridos porque yo te quemé la camisa, además que un delito penal, porque es un delito contra la propiedad, digamos, es un delito que está tipificado. A lo que voy yo es, tu camisa es sujeto de derecho porque el sistema jurídico reconoce un castigo a quien justamente daña ese bien. No, para Yo nada, me pregunté, para nada. ahí va. Pero justamente yo no te estoy diciendo que la ley, digamos, lo que diga la ley va a determinar cómo yo considero a los sujetos o a las cosas. Yo te estaba preguntando cuál era tu opinión al respecto, como para no ponerte en una categoría de conservadores o de conservador o que vos me pongas en una categoría de vegano, sino Bueno, que vamos no, a no, eso. pero Y si yo estabas estoy en contra. estás en contra. Pero a ver, Y entonces te pregunto más, si me decís que estás en contra del maltrato sobre que esta ley ampara, vamos a decirlo, a perros y gatos, porque adentro de los mataderos a los animales los asesinan sin ningún cuidado, perdón, los sacrifican sin ningún cuidado. Ahora, si vos te oponés a que maten a los perros, entonces también te oponés a que, por ejemplo, en Yulin, que es en China, maten a los perros y a los gatos de millonadas para consumo. Entonces, a eso también nos opondríamos. no, ahí te voy a explicar por qué. Ahí entiendo tu punto, entiendo el punto a que querés llegar, El punto y es, por eso, ¿por qué hay no,
por qué nosotros le Porque tenemos hago, consideración a los perros y no tenemos consideración, por ejemplo, con los cerdos? ¿O por qué sometemos, digamos, al sufrimiento bueno, a los animales? ahí va. Bueno, yo te daría dos respuestas. Una respuesta, vos me la diste a mí previamente. Es un corte arbitrario. La primera respuesta, porque vos me dijiste curiosamente, no, yo hago el corte en mamíferos, vertebrados, lo puedo extender a ciertas aves, lo puedo extender a ciertos peces. Yo te diría, ¿por qué no al resto de los animales? ¿Por qué no a un crustáceo? ¿Por qué no de repente a algún microbio si también es No, vida? un microbio no. Estoy de acuerdo en que lo extendamos a Guarda un todos. ejemplo, se digo un insecto. No, ¿Por, bueno, por qué una cucaracha no, por ejemplo? ¿cómo? ¿Por qué una cucaracha no? A una cucaracha también, si querés. No los mismos que les atribuiríamos a otros animales con otra complejidad neuronal. Pero entonces, para, con complejidad, cuidado, ¿eh? Pues yo te digo, si yo esto fue, no, yo no lo voy a hacer, pero digo, si hubiese alguien que hay de sobra en YouTube, te dice complejidad neuronal, cuidado que no todos los seres humanos nacemos con la misma capacidad No, neuronal. Entonces, bueno, atribuir categorías arbitrales en base a un accidente, vamos de vuelta. No todos los niños nacen con la misma capacidad neuronal y yo creo que todos los niños tienen los mismos derechos, digamos. perfecto, perfecto. Pero bueno, yo sí haría una diferencia entre una levadura y un cerdo, por ejemplo. Eh, parece, como te digo, parte del sentido común el análisis, pero si hay que tratar de explicarlo, evidentemente, neuronal el cerdo, preguntan. Sí, evidentemente falta información con respecto a que, vos la tenés, Horacio, existen las estructuras neuronales y el sistema central de comunicación eléctrica que explicaría de la misma manera nuestra percepción de la realidad y de nuestra propia existencia. Es una teoría. Es una Yo teoría. lo conozco, es una Coincido con lo teoría. que decías anteriormente que ni siquiera se puede terminar de explicar el salto entre esa neuroanatomía y la conciencia en el humano mismo. Sin embargo, existen, o sea, todos los criterios para en muchísimos animales entender que existe la misma capacidad. Y es muy fácil darse cuenta, como te decía. De hecho, los dos estamos de acuerdo en que debemos evitar, digamos, matar por diversión a un animal. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no debiéramos matar en una situación de diversión a un gato, por ejemplo, y los dos nos opondríamos a eso, eh, pero de repente sí lo podríamos hacer en otras situaciones? ¿Cuáles son las situaciones en las que sí se nos Bueno, permitiría llevar adelante esta práctica, Oración? bueno, esto es una pregunta muy abierta, digo, creo que es una pregunta de fondo en esta instancia. La posición aristotélico-tomista va a considerar que hay una distinción en lo que es la acción moral cuando se realiza por un maltrato, y hay que considerar qué es maltrato, ¿no? ¿Qué es realmente maltratar? Porque no todos los criaderos son iguales. Yo tengo amigos que poseen campos, que trabajan con animales. No es lo que a veces te muestran los activistas de PETA, no es lo que te muestran los activistas de Greenpeace. Aclaro, ¿no? Que yo voy seguido al campo. Pero siempre termina mal. Ahora, no es lo mismo. No, a ver, pero obvio, a ver, no te voy a mentir. Yo que lo que hice este domingo me fui a comer pero un asadazo con mis amigos, con un Fernet y hablar de cosas de chicos como un Y Counter-Strike y cosas así. aprovecho esta interrupción para decirte que a mí también me resulta, yo también comí asado. A mí, de hecho, podría decir que me gusta el asado, ¿entendés? Hace 10 años que no como, pero sin embargo me gusta. Acá no hay una cuestión de diversión social o de hacer lo que a uno lo No, lleva no, es justo. a decidir, sino es justamente haber encontrado información y haber también visto la situación con los propios ojos de cómo un animal es asesinado. Entonces, pero bueno, esos son argumentos ya sentimentalistas que no vienen al caso. Disculpame, estabas No, diciendo. no, pero que de hecho los argumentos sentimentalistas, yo en ese sentido curiosamente no suelo por ahí destratar tanto los argumentos sentimentalistas porque considero que el patos y el logos hacen también a los problemas de la conciencia del hombre, Leo. Si no, sería como evitar una parte esencial de lo que es nuestra humanidad, digamos. O sea, hoy ignorar lo que es la patología
sería ignorar un sinfín de problemas identitarios que transita el ser humano en la posmodernidad. O sea que yo en ese sentido con el sentimentalista no lo vería, no sé si sería el mejor argumento, tampoco creo que sería el peor de todos los argumentos. Ahora, si quiero marcar esto, me preguntas, ¿por qué yo me pondría a que un grupo de 15 niños estén golpeando un gato? Te voy a dar un caso real, de hecho. ¿Por qué una persona, un niño de 15 años, esté sacrificando con un cuchillo, abriéndole las tripas a un pobre felino y a todos los perros de los vecinos? Bueno, esta es la historia de un asesino muy famoso que terminó su vida en Ushuaia, digamos. O sea, está demostrado psicológicamente que cuando hay un exacerbado goce en el sufrimiento de un animal, muchos psicópatas empiezan primero con el animal, que es lo más indefenso, para ir escalando con niños y después con adultos. O sea, entonces incluso yo en ese sentido creo que es hasta como una herramienta que permite proteger al cuerpo social de algún enfermo psicópata que los hay. Ahora, vos me dirías, ¿por qué en China si alguien se come un perro te puede llegar a molestar o no, lo puedes llegar a tolerar? Y yo diré por la misma razón que yo soy tolerante, lo cual no implica respeto, es tolerancia. Sí. Yo necesito ser cuidadoso con los términos. Es tolerancia, como por ejemplo con la cultura hindú, que sacraliza las vacas. Yo no me podría comer un asado, por ejemplo. Y allí las vacas son sagradas. Porque una premisa del pensamiento conservador es justamente la no intervención forzada en culturas foráneas. ¿Se entiende? En primer lugar. En segundo lugar, hay un elemento que es esencial para el pensamiento aristotélico tomista, quiero volver al punto, que es el maltrato innecesario. Sí. ¿En qué sentido innecesario? Porque hay elementos que sí son necesarios. De hecho, para la tradición cristiana, no estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de tradición cristiana, los cimientos de Occidente. El mundo está hecho para el dominio del hombre como señor. Entonces, esto implica un uso virtuoso. ¿Qué quiere decir? Que el conservador, esto lo explico en mi libro cuando hablo del ecologismo, capítulo 8. El conservador no va a favorecer que una persona indiscriminadamente salga a contaminar ríos y mares, salga a quemar por diversión un determinado monte en perjuicio de la casa común de los demás. Digamos, se tiene una visión más comunitarista, no comunista, sino comunitarista de la sociedad. Entonces hay un ejercicio prudencial. Es decir, uno puede utilizar un animal para comerlo, claro, en mi criterio, claro que puede. Incluso te diré que no es lo óptimo, porque de hecho yo trato de cuidarme muchísimo con las comidas, y si como carne, que sean como mucho 3 veces a la semana o a veces hasta 2. Lo digo como artista marcial, digo, no, ni siquiera lo veo como óptimo, decir, bueno, compren carne por diversión, para subir la foto y bordarse Greta Thunberg. No, no. Digo, hay un criterio prudencial de virtud, pero ¿qué voy yo es? No se sigue el maltrato innecesario, por decir, vamos a fustigar un pobre gato, a decir, vamos a tener un criadero de animales para alimentar a los niños. Bueno, pero por eso te digo, es que justamente la palabra innecesario es lo que define si la acción está bien. Mira, por ejemplo, yo te podría decir, los dos podríamos coincidir en que no estaría mal la antropofagia de un hermano, por ejemplo, de un hermano humano, no sé, comernos a un hermano. Sin embargo, la gente que padeció el accidente de los Andes de la De película Chile. exacto, tuvo que someterse a alimentarse con cuerpos humanos para sobrevivir. Entonces, nosotros podríamos, digamos, hacer un juicio moral sobre esas personas por el simple hecho de que normativamente no corresponde comerse a otro humano. No, o sea, es clave analizar cuál es la situación puntual. Y en este sentido, lo relaciono con lo que vos decís, necesario o innecesario. Y yo coincido con lo que decís. Hay casos en donde es necesario y hay casos donde no es necesario. De hecho, los veganos siempre chistamos sobre el ejemplo que nos ponen, tipo, si estás en el medio de una isla y no tenés nada que comer, entonces te comes una ardilla que está por ahí. Bueno, ese es un caso inexistente. Ahora, el caso real es que nosotros estamos en un nivel de avance y de abastecimiento tecnológico en donde sí tenemos los alimentos para elegir comer de otra manera. Nosotros podemos elegir, Horacio, por más de que, no sé si te parece o no, pero podemos elegir comer animales o comer plantas. Eso es así. De hecho,
soy proviviente y hay muchísimos ejemplos. Yo hace 4 años que como exclusivamente a base de plantas y hace 10 que no como cuerpos de animales. Entonces, sí que es posible. Y de hecho, bueno, ahí nos podemos poner de nuevo en un debate utilitarista en entender cuál es la dieta mejor o cuál es la más saludable, que es un debate que me reinteresa. Pero es que ahí está el tema. Pues yo no te voy a decir. El tema es, disculpame, te termino esto. El tema es entender si tenemos la posibilidad de elegir. Y en eso, caso es si es necesario o es innecesario. O sea, para mí es innecesario que un tipo, te pongo este ejemplo porque realmente me parece muy puntual. Poner un perro adentro de una olla hirviendo me parece innecesario cuando la opción es comer, por ejemplo, una zanahoria o por decir algo, o cualquier alimento a base de plantas que por suerte ya hay varios en el mercado y además tenemos las plantas que crecen de la tierra y demás. Entonces, me parece que tenemos que debatir cuándo es necesario y cuándo es innecesario. Ahí vamos de vuelta, porque no cuando habla, yo entiendo que el argumento que me está diciendo es, bueno, ¿por qué sería necesario tener un criadero de animales? No quiero tocar el ejemplo, yo sé que ese video del perro me pareció una calamidad, porque de hecho eso en todo caso convalida la tesis de mi libro. Yo estoy en contra del relativismo cultural. No todas las culturas son iguales. Y hay culturas que son moralmente superiores a otras. O sea, y yo lo he defendido y muchos me han dicho, fascista de Torquemada. Los agravios los plantea cualquiera, pero uno cuando ve la realidad, ¿cuál es? Que los grandes exponentes de Occidente, filosóficamente, estoy pensando San Agustín, Santo Tomás Moro, San Francisco, han brigado por un uso prudencial del ser humano con su casa compartida en términos intergeneracionales. Estoy tomando un concepto incluso de Edmund Burke aquí. ¿Qué es lo que planteo yo? A ver, no me parece que sea necesario ir a quemar un perro vivo para alimentarse. Ahora, lo que yo te preguntaría es, ¿quién es función de quién evitar que ese perro sea quemado vivo? Yo te invierto la carga y la prueba, porque todo este tiempo me has preguntado, yo te diría, bueno, ¿quién se encarga entonces de resguardar los derechos de los animales? Suponiendo que los animales tuviesen derechos. Vamos a suponer, yo estoy en contra, pues de hecho parte de la tesis de mi libro, que los animales no tienen derechos. Ahora, ¿quién se encargaría de regularlos? ¿Quién se encargaría de la protección? ¿El Estado? ¿Te pregunto a vos? No, mira, ese debate me resulta muy interesante y realmente, mira, ahora faltan 1 minuto y 20, así que tenemos que cerrar. Quizá puede ser el objeto de un próximo debate, porque de hecho me imaginaba que iba a ser complicado llegar hasta ahí, porque antes tenemos que consensuar estas cuestiones para entender de qué manera regular y organizar los derechos que les atribuiríamos, los derechos especiales que les atribuiríamos a los animales o no. Por eso, bueno, y de hecho se acaba el tiempo, así que evidentemente no llegamos hasta ahí. Pero bueno, aprovecho estos últimos segundos para saludarte, Horacio, agradecerte mucho el espacio, sé que tenés muchos seguidores y bueno, hubo mucha gente que escuchó ambos argumentos, así que celebro este encuentro.